No, estamos grabando. Entonces, como decíamos, un tipo de dato abstracto del tipo vector es un conjunto de elementos del mismo tipo que se repite, que se puede repetir o no, que tiene una cierta longitud y, eh, y cumplimos operaciones sobre ese tipo de datos, que era indexación, igualdad, la que teníamos acá, la longitud del vector indexado, porque tiene un subíndice que marca dónde está cada elemento, se pueden igualar elementos del vector y se pueden agregar elementos del vector. Entonces es como decíamos, acá tenemos un ejemplo de un vector de 10 elementos, que la longitud es 10, y cada elemento tiene un subíndice o índice, lo van a encontrar con las dos nomenclaturas en la bibliografía, uno dice el índice, otro subíndice, donde cada elemento tiene un valor asignado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el vector A, el elemento 0, el 1, el 2, el 3, hasta el elemento 9, que es el 10º elemento. Tipo de dato arreglo es lo mismo que vector. Arreglo es la manera formal de decirlo, es como correctamente se diría. En inglés lo van a encontrar como array también. Le hicimos vector por una cuestión de similitud que tienen los vectores que vieron en física, pero bueno, en realidad la manera correcta es decir arreglo. Siempre lo van a encontrar como vector, pero bueno, en la bibliografía aparece como arreglo. Es, como decíamos, una colección ordenada e indexada de elementos. Perdón, Con profe, ¿es tres lo mismo que una características. lista? ¿Cómo? ¿Es lo mismo que una lista? En Python es lo mismo que la lista. Sí, es lo mismo. Lo que vamos a ver en C es en más profundidad cómo se forma esa lista. Creo que en Python ponemos, no sé, números y ponemos 1, 2, 3, 4. Acá vamos a decirle qué tamaño va a tener antes de generar el vector o el arreglo. En Python no hace falta hacerlo, decirle va a tener tantos elementos, acá es obligación hacerlo. Pero es la analogía a una lista en Python. De hecho, una lista es un arreglo. Entonces, hay tres condiciones que se tienen que cumplir para que sea un arreglo o un vector. Todos los elementos son del mismo tipo. Cada elemento va a ser o un entero, o un flotante, o un carácter, eh, puede ser un booleano. Todos los elementos son iguales. Todos los elementos tienen un índice o un subíndice que los identifica con respecto al resto. Por eso se indexa. Entonces está el elemento 0, el 1, el 2, el 3. Y esto es lo que vamos a ver, que creo que no sé si lo vieron en IntroProg, que la memoria que ocupa ese arreglo es fija, es estática. Por eso es una estructura de datos estática. Es decir, el vector cuando se declara, ya declaramos el tamaño que va a tener en memoria. Por eso en el ejemplo veíamos que la cadena de caracteres era 30. Es decir, esa cadena le dijimos que va a tener 30 caracteres y no más. Si ponemos menos, va a haber caracteres que los declaramos sin necesidad gastando memoria. Y si usamos de más, no vamos a poder porque le pusimos límite 30. Entonces, eso es importante en C y en muchos lenguajes, que es una estructura estática. Entonces, estas tres condiciones son esenciales para entender lo que son los arreglos, en este caso unidimensionales, que son los vectores. Bueno, acá explicamos que como es homogéneo, indexado y estático también, lo vamos a usar para implementar un vector en la computadora. Entonces, un vector va a tener un identificador, es decir, podemos identificarlo con respecto a otro con un nombre. Como vimos en el ejemplo, habíamos puesto texto, texto 1, texto 2, texto 3, así lo identificamos. Un índice, que es decir, como dijimos, el lugar que ocupa cada elemento, y es ordenado, es decir, va del 0, el número del tamaño del vector, y tiene que estar ordenado en ese sentido, del 0, 1, 2, 3, en orden cardinal. Y la dimensión es la cantidad de índices que tiene ese arreglo.
Si tiene un solo índice, es unidimensional, es un vector. Si tiene dos índices, ¿qué sería? Una matriz. Una matriz, claro. Como vieron en álgebra, ya es una matriz, porque tenemos filas y columnas. Tres índices ya pasa a ser tridimensional y bueno, de ahí n índices. Lo que más se ve en programación es unidimensional y bidimensional, que serían matrices. Y acá tenemos, bueno, una forma gráfica de un vector o un arreglo con el subíndice y con los valores. Por ejemplo, es un vector de 6 elementos con subíndices enumerados del 0 al 5, con un valor asignado a cada elemento. ¿Y de qué tipo es ese valor? Tipo int. Un char, ¿no? Un char es. Porque cada letra es un carácter. Está representada por el código que vimos, código ASCII, que transforma hexadecimal y caracteres. Un string sería todo el conjunto de caracteres. Esto es una cadena de caracteres, como vemos acá. Estas letras sin sentido es una cadena de caracteres. Cada uno es un char. Bueno, esto fue una explicación teórica simple de lo que serían los vectores. Son tipos de datos abstractos, el cual lo bajamos un poco más a tierra, diciendo que van a hacer arreglos con operaciones que van a aplicarse sobre estos entes matemáticos que son igualdad, indexación, bueno, agregar elementos y calcular la longitud. Ahora vamos a la presentación número 2, que es más aplicado al lenguaje C. Ahí se está viendo, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo usar vectores en C. Para declarar vectores en C como cualquier variable tenemos que declarar el tipo de elemento que va a tener el vector. Es decir, el tipo base del elemento que va a identificar a cada uno de los elementos. Por ejemplo, si es un vector de caracteres, el tipo base va a ser char. El identificador del elemento va a ser del arreglo, va a ser cómo lo vamos a llamar a ese vector, el nombre del vector. Por ejemplo, si queremos un vector de letras del abecedario, va a ser tipo base char, identificador letras, le vamos a llamar. Y entre corchetes, la cantidad de elementos que va a tener. Eso lo tenemos que definir de entrada. No podemos dejar. Ah, mira, dije letra, pero no lo había leído todavía. Acá, por ejemplo, ponemos char, arreglo de letras, 10. Este 10 sí o sí hay que ponerlo, porque no podemos dejarlo como una variable. No podemos decir que char, arreglo de letras, es una variable, no sé, n. Y después le decimos cuál es n. Porque la computadora tiene que reservarse la memoria para ese vector. Si no se la reserva, nunca la va a poder ocupar. Entonces es estática esa cantidad. En C, en una posición más avanzada, hay manejo dinámico de memoria. Que eso creo que lo van a ver en programación 2. Claro, exactamente. Define n10. Entonces en vez de poner 10 ponemos n. Y ahí decimos que va a tener 10 elementos. Creo que en programación 2 van a ver manejo dinámico de memoria. Van a poder agrandar y achicar todo el tiempo la memoria que está ocupando el vector. Que se hace manualmente. Pero ahora vamos a ver con manejo estático. Claro, no son un string como tal como conocemos en Python. Son vectores que tienen caracteres adentro. Es eso. Por eso vamos a ver que en C es todo muy simple, porque todo siempre redunda en lo mismo, pero el manejo es más complejo, porque tenemos que complejizar todo para hacer una operación simple como manejar un string. Y bueno, como dice acá, podemos acceder a cada letra del vector para lectura o para escritura, conociendo el subíndice.
Por ejemplo, si queremos que la primera posición valga A, ponemos arreglo letras 0, que la primera posición vale A. No hay diferencia entre posición e índice, es lo mismo. En realidad, el índice es en el vector qué posición ocupa. La posición 0, el índice 0 va a ser la primera posición, el índice 1 va a ser la segunda. Podemos decir que la posición es el índice más 1. Pero es una cuestión de nomenclatura nomás. Si lo manejamos como índice es mucho mejor. Vamos a ver un ejemplo de cómo declarar un vector. Por ejemplo, acá declaramos un vector de 10 posiciones, de 10 elementos en C. Entonces, para declarar un vector, definimos con una macrofunción o con un comando define el número 10. En la función principal ponemos el tipo de vector va a ser entero, el nombre va a ser vector, el tamaño va a ser n, que va a ser 10. Y después definimos un entero i. Entonces, esto es clave para definir en C los vectores, que es distinto a Python. Capaz que en Python ponemos lista vector y ponemos todos los valores. Acá tenemos que ingresar de a uno. Entonces, usamos un ciclo for que vaya de la posición 0, o el índice con el valor 0, a la posición n, que vaya sumando de a 1 de a un valor a la vez. Entonces nos va a preguntar, ingrese un elemento y con scanf guardamos con este formato, que es el identificador de formato número entero, en la variable, en la variable que está en la posición i del vector. Es decir, en la posición 0, 1, 2, 3. El ampersand, que lo vamos a ver después en la parte de punteros, indica una dirección de memoria. No se asusten, después lo vamos a ver bien en punteros. Pero bueno, en la posición de memoria de la primera posición del vector, vamos a guardar un entero que ingresemos por teclado. Y para mostrarlo lo mismo, usamos un ciclo for, que empieza con el índice 0, cuando llega al índice n se interrumpe y suma de a 1. Y va a imprimir de un valor a la vez. ¿Se entendió esto? Eso lo vamos a ver, Cruz, eso lo vamos a ver bien en punteros. Por ahora, en lo que es scanf, siempre va la posición de memoria, el ampersand. Porque quiere decir que vamos a guardar en la posición de memoria de un valor de un elemento del vector, este elemento. Después vamos a ver por qué usamos el ampersand. Pero vamos a ir tocando este tema hasta que lleguemos a punteros, que es donde se ve en profundidad. No hay que confundirlo con el doble ampersand del operador AND del if. Otra manera de asignar los vectores es directamente definirlos con sus valores. Por ejemplo, yo puedo definir un vector de enteros y asignarle los valores. Puedo poner int vector, el corchete, y asignarle los valores de a 1. Lo mismo una cadena de caracteres. Puedo poner una cadena y el texto hola. Chicos, ¿alguno tiene micrófono? Entonces, puedo poner una cadena, directamente definirla en la definición del vector. Ya va a tener el tipo char y estos valores. Entonces, acá hay un caso especial que después lo vamos a ver en detalle, pero cuando declaramos una cadena de caracteres en C, siempre al final de los caracteres va este carácter especial, que es el de fin de cadena.
Con este identificador de fin de cadena, que es el contrabarra 0, C, con las bibliotecas de strings, puede hacer un montón de cosas. Sin esto, nunca sabe dónde termina la cadena, el C, entonces hay un error o sigue hasta el final de la memoria o hace cualquier cosa. Entonces, siempre que haya una cadena, los valores válidos van a ser los elementos del vector menos 1, porque 1 se reserva para este carácter especial que es contrabarra 0. Ahora vamos a hacer cadena de caracteres, que es un tipo especial de vector, que es lo que vimos en el ejemplo del TP1. Por ejemplo, en una cadena de caracteres, cada elemento es del tipo char, que ocupa, como decíamos Morceno, ocupa memoria una cantidad de bytes igual al número de caracteres más el carácter especial de fin de cadena, que es contrabarra 0. Cada char equivale a un byte de memoria. Eso es en cualquier arquitectura de computadora. Por ejemplo, declaramos el vector char cadena 20, es decir, va a tener 20 elementos. Entonces se trata de una cadena de 20 bytes de espacio donde 19 son caracteres válidos. Vamos a poder escribir una cadena de 16 caracteres. Y uno se va a reservar para el final de cadena. Bueno, este carácter especial nos va a permitir usar funciones de la biblioteca string.h, como la que vimos hoy de copiar cadenas, comparar, concatenar. Vamos a hacer un ejemplo un poco complejo para entender un poco lo que es vectores, que lo que va a hacer iniciar un vector y va a buscar el máximo y el mínimo del vector. Lo que vamos a hacer va a ser inicializarlo. Los valores se van a inicializar con números aleatorios, con estas dos funciones, y después vamos a encontrar el máximo y el mínimo dentro del vector. Por ejemplo, vamos a, en la función principal, declarar un vector que se llama enteros de n elementos, que definimos como 10, y enteros que van a ser máximo, mínimo y el índice i. Esta función srand lo que hace es inicializar números pseudo aleatorios a partir de un valor, se dice de semilla, es decir, un valor que tiene cierta entropía que genera números aleatorios. En este caso vamos a usar la hora actual. Time es una función de C que devuelve la hora actual. Y null es un puntero a nada, que bueno, es para poder inicializar esa función. Entonces, con esa función empezamos a generar números aleatorios, y ahora empezamos a agregar en el vector números aleatorios. Entonces ponemos for, que empieza en 0, termina en n, donde cada elemento va a ser ese número aleatorio, ese número aleatorio va a tener un valor entre 0 y 99. ¿Cómo sabemos eso? Porque le agregamos este operador de porcentaje 100 al final. Siempre los números aleatorios van a ser entre este número menos 1. Es decir, entre 0 y 100 menos 1. Si le ponemos 10, va a ser entre 0 y 9. Si le ponemos 11, va a ser entre 0 y 10. Entonces, cada elemento del vector va a tomar un número aleatorio entre 0 y 99. Y después lo imprimimos. Ahora, para buscar el máximo y el mínimo, lo que usamos es otro ciclo for. Entonces, empezamos con el primer elemento, porque el elemento 0 ya lo usamos para decir que es el máximo o el mínimo, porque no conocemos el resto. Entonces decimos, si no conozco el resto, este es el máximo y también es el mínimo. Después vamos a empezar a comparar con el resto. Entonces compara de a 1, si superó el máximo, ese pasa a ser el máximo, y si es menor que el mínimo, ese pasa a ser el mínimo. Así con toda la cadena de números enteros, que es el vector enteros. Después imprimimos los valores. ¿Alguna duda hasta acá de cómo declaramos vectores? ¿Y cómo los inicializamos?
No. Ahora vamos a complicarnos un poco más y vamos a ver los vectores en la memoria de la computadora o del dispositivo electrónico que se use. La memoria es, bueno, en grandes rasgos es un conjunto de bytes que están de manera secuencial, donde cada uno tiene una numeración. Sí, tenemos el for de asignación de valores a vector y el for de comparación del máximo con el mínimo. El for, Cruz, lo que decís es la comparación con el máximo y el mínimo. La declaración. Bueno, para inicializar un vector, lo que hacemos es, con un ciclo for, el ciclo for lo que hace es hacer operaciones repetitivas, o sea, iteraciones, a medida que se cumple una condición que le damos. El for empieza con un valor que le damos ahí, mientras se cumpla una condición, con un incremento. Entonces, decimos que i, que lo declaramos como un entero, acá arriba, va a valer 0. Empieza en 0. Se va a ejecutar mientras sea menor a n, que n vale 10. Y va a sumar de a 1. I más es igual a i más 1. Entonces empieza con igual a 0. Empieza con igual a 0. Es decir, enteros 0 va a ser el elemento 0 del vector. Enteros 0 va a ser un número aleatorio entre 0 y 99. No sabemos cuál es porque es aleatorio. Y lo imprime. Enteros 0 va a ser igual a lo que el valor que le dio la función RAM. Así, del 0 al 9. Al 10 no, porque 10 en realidad es el tamaño. El último índice es 9. Del 0 al 9. Entonces, ¿se entendió ahí? La función time lo que hace es devolver la hora actual del sistema. Entonces usamos la hora actual para inicializar números aleatorios. Necesitamos darle a la computadora algo de entropía, algo de desorden para que empiece a generar números aleatorios. Si no, son todos números constantes y no es tan aleatorio. Entonces toma la hora actual en segundos, es decir, creo que toma desde el año 1970 hasta ahora, ¿cuántos segundos pasaron? Ese número lo usa para empezar a generar números aleatorios. Es un número random, en la hora actual en segundos de 1970. Entonces, a partir de ese número empieza a generar números aleatorios con la función random. Bueno, entonces, volviendo a la memoria no tiene tipo, no tiene ni es char, ni es int, ni es nada. La memoria son bits, son unos y ceros guardados en una memoria física, en semiconductores, en un disco rígido, en lo que sea. Lo que se hace es interpretar el tipo con un lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, nosotros accedemos a un dato guardado en memoria. Lo que hacemos es acceder a la dirección de memoria de ese dato, que es este famoso ampersand, y después sabiendo qué tipo de dato es y cuánto ocupa, sabemos qué dato es. Entonces decimos, bueno, este dato empieza en esta posición de memoria, es un entero, entonces ¿qué va a querer decir? Que ocupa 4 bytes. En una arquitectura común ocupa 32 bits de memoria, y ella sabe que es un entero y lo va a interpretar como un entero. Pero para la memoria nos dejan de ser bits. Esto es un dato aparte. Lo que es el compilador maneja posiciones virtuales de memoria. El microprocesador convierte esas posiciones virtuales a posiciones reales de memoria en el micro que maneje la memoria. Pero eso no importa, es un dato de color. Hagamos un breve repaso del sistema de numeración, decimal, binario, hexadecimal. Esto lo vamos a usar mucho, lo que es sobre todo hexadecimal.
Pero bueno, hexadecimal va del 0 al 15, son 16 números, que llega hasta el 9 y después de la A a la F. Y los números binarios. Esto lo vieron, ¿no? En el primer cuatrimestre. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, una vez entendido esto de los valores hexadecimales, vamos a ver en C cómo se accede a la memoria. Por ejemplo, tenemos una dirección de memoria y un valor. Las direcciones de memoria van de manera ascendente, es decir, de la posición más baja a la más alta. Y ahí se van a ir guardando los datos. Por ejemplo, si guardamos chars, van a ser valores de un byte. Un byte son 8 bits. Supongamos que guardamos el string hola, ¿no? Sin el carácter especial. Vamos a ocupar 4 bytes, es decir, del valor hexadecimal 0 al hexadecimal 3, estos números binarios, ¿no? Que este número binario, por ejemplo, el código ASCII equivale a una H mayúscula, este equivale a una O mayúscula, bueno, esto es una L y esto es una A. Lo mismo el número hexadecimal. No, perdón. Si esto lo convertimos a hexadecimal, también lo podemos comparar en la tabla de códigos ASCII, que bueno, eso se encuentra en internet. Entonces, una variable va a ocupar cierta cantidad de bytes. Un char va a ocupar una variable, 4 char, un byte, 4 char van a ocupar 4 bytes, un int va a ocupar 4 bytes. Ahora vamos a lo que es vector. Un vector lo que hace es, como dijimos, en una secuencia de n elementos del mismo tipo que se declaró previamente de manera estática. Entonces ya el compilador le hizo reservar al micro, el programa va a hacer reservar cierta cantidad de bytes de memoria. Por ejemplo, si creamos un vector de 6 elementos, como tenemos acá a la derecha, vamos a ver que el tamaño total del vector va a ser la cantidad de elementos, n, por el tamaño de cada elemento. En C, una palabra reservada para saber el tamaño de cada elemento es sizeof. Con sizeof sabemos cuánto ocupa cada elemento. Si el tipo es, por ejemplo, un int, sizeof int va a devolver ¿qué valor? 32 bits, exacto. ¿Y en bytes cuánto es? 4 bytes, exactamente. En una arquitectura eh, normal, cotidiana de computadora, generalmente van a ser de 32 bits o 4 bytes. Nos manejamos, claro, exactamente, nos manejamos con bytes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un vector de 6 elementos de int va a dar igual a un tamaño de memoria de 24 bytes. Va a ocupar ese vector, que se declara al principio durante la compilación, no durante la ejecución. Bueno, se enumeran del 0 al n-1, creo que ya vimos. Y acá lo importante de C, como dijimos, C es muy versátil, por eso es, es peligroso, porque uno puede, relativamente, porque uno puede meter mano, entrar a valores a posiciones de memoria restringidas. Entonces C no verifica que uno esté ingresando a un número dentro del vector. Uno puede, si quiere, irse fuera del vector y va a acceder. Pero va a acceder a una posición de memoria inválida que está ocupada por otra cosa o por basura. Entonces C no chequea el rango de acceso, no chequea que estemos escribiendo un vector, por ejemplo, que haya memoria para el vector, o que cuando accedamos se acceda dentro del vector. Por eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, si solo escribimos la palabra, el nombre del vector, en este caso el nombre es vector solo, como está el cuadrado azul, nos va a mandar a la posición de memoria de inicio del vector. Como vemos acá, es el primer byte del primer elemento. Como vemos acá en la escalerita esta, cada elemento tiene 4 divisiones, o sea, 4 bytes. Tenemos un elemento, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de 4 bytes cada uno. El vector solamente nos lleva al primer elemento, al primer byte del primer elemento, que es donde arranca el vector. Ahora, por ejemplo,
Si ya para elegir otra posición del vector tenemos que usar el ampersand y declarar qué índice vamos a usar. Entonces, si queremos elegir el cuarto elemento, es 0, 1, 2, 3, o sea, el cuarto elemento con el índice 3. El primer byte, o sea, donde arranca el elemento, se va a elegir con ampersand vector 3. Ahí es donde arranca el cuarto int. Como vimos acá, son elementos de tipo int enteros, donde son 4 bytes por variable y el tamaño es 4. ¿Se entendió acá lo de cómo encontrar la ubicación en la memoria de cada elemento del vector y del vector completo? El vector completo, para decirle al sistema dónde está el vector completo, todo el vector, es decir, vector de 6 elementos, solo es necesario darle el nombre del vector, sin ningún corchete, sin ningún ampersand, solo el nombre. Esto va a indicarle al programa el primer byte del vector, es decir, dónde comienza el vector. Con la palabra vector solamente, vector, letra, nombre, lo que sea. Ahora si queremos un elemento particular, por ejemplo el número, el cuarto elemento, 1, 2, 3, 4, que es el índice 3, porque arranca en 0, tenemos que ya indicarle cuál es. ¿Eso cómo se hace? Con un ampersand, que indica la posición de memoria del tercer elemento. Y la flechita indica en el primer byte del cuarto elemento, para anotarse, el cuarto elemento. Si queremos, por ejemplo, encontrar el sexto elemento, para el índice 5, ponemos ampersand vector 5 y nos va a mandar acá, al primer elemento, porque es un int. ¿Se entendió ahí más o menos? Esto es clave que lo entiendan porque se va a ver hasta siempre el consejo. Buenísimo. Entonces, para obtener una determinada posición de memoria de cualquier elemento del vector, se usa esta fórmula sencilla que lo que hace es, ¿alguno se anima a interpretarla? ¿Cómo obtener una posición de memoria X de un elemento del vector? Bueno, lo que hacemos es, para una posición determinada es la posición inicial, es decir, el primer byte del vector, que equivaldría a ampersand vector 0. ¿No? Si escribimos, claro, así en términos matemáticos, es decir, y también en programación también lo vamos a usar en el código, es decir, queremos saber en qué posición está tal elemento del vector. Entonces, por ejemplo, queremos saber la posición 5 del vector, la posición de memoria número 5. Vamos a partir de dónde arranca. Arranca desde la primera posición que es vector. Que vector es lo mismo que decir, a ver si puedo anotar. Vector es lo mismo que decir esto. Es equivalente. En C se simplifica y usamos solamente vector. Es la primera posición del primer elemento. Entonces es el inicio del vector más la cantidad, o sea, el elemento que queremos calcular, la posición del elemento que queremos calcular, sería el subíndice de ese elemento por el tamaño del vector. Entonces, en la posición 5 sería la posición inicial más 5 por el tamaño de int, que sería 4. Entonces sería la posición inicial más 20 bytes. Eso nos va a dar la posición de el elemento de subíndice 5. ¿Entendés más o menos cómo calcular la posición de un vector de un elemento?
Bueno, cualquier cosa, me interrumpen. Ahora vamos a un poco más en detalle cómo se maneja en la memoria. Por ejemplo, tenemos un vector que se llama valores, que tiene 4 elementos, que los definimos en la declaración 10, 20, 32, 40. Después los podemos cambiar. Vamos a decir que valores 2, es decir, el 32, 0, 1, 2 va a valer 30. Y después decimos que el valor es 4, va a valer 67. Pero acá nos va a dar un error, el compilador. ¿Por qué creen que puede ser? El 67 porque pasa, o sea, no se encuentra. O sea, pasa el Claro, tamaño, ¿no? exactamente. Lo que estamos haciendo es queriendo leer más allá del lector otra posición de memoria. Con el tamaño ya dijimos que era 4. Entonces, 0, 1, 2, 3. Es muy común confundir la posición con el índice. Un compañero explicaba que la posición es el índice más 1. Entonces, valores 4 no es el último, sino es uno más que puede estar ocupado por otra cosa y estamos queriendo acceder a una posición prohibida de memoria, por ejemplo. Entonces acá lo que tenemos en el gráfico es el vector asignado, arriba están las direcciones de memoria en numeración hexadecimal, valores solo en la primera posición, el tamaño total va a ser 4 elementos por el tamaño de int, o sea, 4 por 4 va a ser 16, y 4 int, perdón, 4 va a ser el valor de cada elemento. Después lo que podemos hacer es sacar sacar distintas conclusiones de un vector. Por ejemplo, ¿qué pasa? Acá vamos a imprimir distintas expresiones con distintas características del vector. Por ejemplo, el tamaño de int, vamos a imprimir el tamaño del vector valores, vamos a imprimir la P de una posición de memoria de valores, y vamos a imprimir la posición de memoria de valores más 2. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos va a ir devolviendo esto? La posición el tamaño de int nos va a imprimir el valor 4, size of int 4, size of valores, es decir, cuánto tamaño ocupa en la memoria todo el vector, como vimos antes es 16, son 4 elementos de 4 bytes, son 16. Valores solo es la posición de inicio del vector, en este caso empieza eh, en el valor 4A o A4 en números hexadecimales. Y si sumamos dos valores, vamos a sumar 2 bytes. Entonces vamos a llegar al AC. Y nos va a imprimir esto. El programa, el ejecutar, y nos va a dar este número porque estamos usando el formato P que imprime posición de memoria. Ahora sí quiero calcular la cantidad de elementos del vector. ¿Cuántos elementos tiene un vector determinado? Imaginemos que no son 4, que es un número más grande y queremos en el código sacar esa cantidad sin tener que andar buscándola en el vector. ¿Cómo vamos a hacer? Si quiero calcular en el código la cantidad de elementos que tiene un vector. Claro, exactamente como dijo Ana, asimismo es dividir la cantidad de valores, o sea, la cantidad total divide lo que ocupa un valor. En este caso, el valor inicial, el valor 0. Entonces, si divido el tamaño total del vector sobre lo que ocupa un elemento, el primero para una cuestión de orden, nos va a dar la cantidad de elementos del vector. Entonces,
ocupa 16 bytes y cada elemento ocupa 4 bytes, va a tener 4 elementos. Esto es útil eh, cuando usamos vectores en muchas partes del código y a veces, por ejemplo, queremos más quizás en asignación dinámica de memoria, que no tenemos la cantidad, entonces usamos esto. Como la cantidad se asigna dinámicamente, hacemos esta cuenta y decimos, bueno, el vector tiene tanta cantidad. Pero de manera estática podemos directamente verlo en lo que definimos nosotros. O usar esta cuenta. Bueno, acá me adelanté la respuesta, pero si nosotros queremos copiar vectores, ¿no? No podemos hacerlo de esta manera. No podemos decir, tenemos dos vectores y decimos el 1 es igual al 2. ¿Por qué creen que va a dar error acá? Nosotros decimos un vector 1 de 3 elementos y un vector 2, que vale con elementos igual a 1, 2 y 3. Como el vector 1 no tiene elementos, queremos que sean los elementos del vector 2. Y hacemos esto, vector 1 igual a vector 2. ¿Por qué nos va a dar error? Porque al no ser una variable, o sea, no lo puedes igualar. Me parece que Parece para... que porque Bueno, son los inicios del vector recién, o sea, sería el primer valor nomás. claro. Exactamente es eso. ¿Y por qué no nos deja C igualar esos inicios del vector? La forma no sería recorriéndolos, tipo, y ahí los igualás, como lo estuvimos haciendo, en Sí, un... creo que no te dejaría porque tendrías dos variables apuntando a un mismo espacio de memoria. Exactamente, como dijimos al principio de todo, un vector, una condición es que es estático. Entonces, la posición de memoria se asigna durante el tiempo de compilación y ya está asignada de manera estática. No podemos cambiarla después. Entonces, si el vector 1 tiene una dirección de memoria, por ejemplo, la dirección de memoria, no sé, y la posición de memoria de vec2, que ya se asignó durante la declaración acá arriba, no sé, va a ser, no podemos igualar dos posiciones de memoria. Una es un absurdo, digamos. Una posición de memoria es la del vector 1 y otra del vector 2. Estamos haciendo, no tiene sentido esa comparación. Lo que hay que hacer es, como dijo el compañero, elemento a elemento. Bueno, acá lo explica, no es una variable en sí mismo, un vector no es una variable. Es un tipo de dato que contiene variables, pero la memoria se asigna estáticamente. Las direcciones de inicio son constantes que no se modifican. ¿Cómo se hace? Como decía el compañero recién, elemento a elemento. Podemos usar un ciclo for. Entonces lo que hacemos es, declaramos los dos vectores, uno sin valores asignados, otro ya con los valores asignados, los dos de 3 elementos. Entonces decimos que con i empezando en 0, i menor al tamaño de los dos vectores. Incrementamos en 1 el i, el elemento 1 va a ser, de vector 1 va a ser igual al elemento 1 del vector 2. Y así copiamos un vector. En cadena de caracteres hay una función que la vimos hoy muy por arriba. Si son caracteres usamos esta función, que hace toda esta vuelta, lo hace más simple. Claro, exactamente, Nicolás. La librería es string.h. Tiene un montón de funciones que va a permitir hacer manejo de strings mucho más fáciles. Si no, nadie usaría C porque es imposible. Eh, pero esa biblioteca nos permite manejar en caracteres, eh, copiar, comparar. Mirá, los parciales creo que no. Voy a preguntar a Juan Manuel. Me parece que no, porque la idea es usar la lógica de C, usar las estructuras de control. While, for, if. Lo que hace estas funciones lo que hacen es facilitarnos todo, pero no entendemos cómo funciona.
La idea del curso es entender cómo funciona un lenguaje de bajo nivel. Si más adelante ya laburan de esto y tienen que usar 6, sí, van a usar esas funciones. Pero para el examen me parece que no. Se puede usar para validar que lo que están haciendo está bien. Bueno, acá vemos un ejemplo de todo un código con vectores, que es lo que vimos un poco en el ejercicio de hoy. Entonces, primero se declaran las variables. Perdón. Vamos a hacer una analogía con números enteros y después con vectores. Con números enteros simples, primero declaramos los números enteros, declaramos la función, también podemos declarar el prototipo de las funcionantes. En este caso una suma los valores x e y la llamamos a la función. El número c va a ser la suma de a y b, que lo declaramos, por ejemplo, en la función main. Si trabajamos con vectores es igual, nada más que ahora, ojo que vamos a estar trabajando con posiciones de memoria del vector. Entonces, declaramos el vector primero, int vec n, va a ser un vector de n elementos, la llamamos la función, pero miren cómo se llama, con el nombre del vector solamente, con ninguna posición de memoria. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué llama solo con el nombre vec? Claro, utiliza todo el vector y ¿qué necesita para utilizar todo el vector? Exactamente, su dirección de memoria. Va a necesitar la dirección de memoria de inicio del vector, que es vec. Y como recordemos, esto estamos no se lo acuerden, es lo mismo que decir esto. Es lo mismo que decir esto. Entonces llamamos a la dirección de memoria inicial y la función se llama con el primer elemento del vector. Y después declaramos la función, como declaramos cualquier otra función, declarando el tipo de elemento que va a ser. Va a ser un vector de enteros, el que vamos a llamar, el que vamos a tener que usar. Entonces, si usamos enteros, vamos a tener que usar un vector de enteros para esa función. Esto... No, perdón, está repetido. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que vimos recién, de pasar vectores a funciones. El pasaje de vectores a funciones, que fue un poco lo que hicimos en el ejercicio de hoy. Ahora antes, les hago una pregunta. ¿Qué piensan que pasa si yo llamo una función de un entero, por ejemplo, acá? Yo llamo una función de un entero, ¿no? Un entero x y un entero y. Y le paso el valor a y b. ¿Qué pasa cuando yo llamo esta función con los valores originales de a y b? Cuando llamo la función. ¿Les pasa algo? Por ejemplo, a es 5 y b es igual a 3. Y pues, supongamos que la función a le suma 1 y a b le suma 2. ¿Qué pasa con los valores de a y b originales? Se pierden, ¿no, profe? No, no pasa absolutamente nada. Porque lo que estamos haciendo, recordando la primera clase, es copiando el valor de los elementos a y b, no el valor en sí. No estamos copiando dónde está alojado el valor. Copiamos el valor y lo pasamos a la función. Entonces podemos hacer lo que se quiera, pero ahí van a ser constantes, porque no los toqué en su posición de memoria. Pero ahora trabajar con vectores, le estamos pasando la dirección de memoria. Entonces, ¿qué pasa si modifico algo dentro de la función? Se modifica en el vector. Exactamente, se modifica el vector. Entonces, si yo paso un vector a una función, le estoy pasando la dirección de memoria, vec.
Entonces se va a modificar el vector. Vamos a tocar directamente la posición de memoria donde esté almacenado el vector. Entonces hay que tener cuidado cuando se maneja con vectores. Para hacer lo mismo en Profe, enteros, vamos a usar punteros que lo vemos después. profe, una pregunta, eso era lo de pasaje por valor y por referencia, ¿no? Exactamente. Que uno hace Pasaje una por valor, copia, no me acuerdo cuál era el orden. eso mismo. Lo que vimos en primera clase, lo vimos bastante rápido, pero era eso, era pasaje por valor, pasaje por referencia. Pasaje por valor, copia el valor de una variable en la función. Pasaje por referencia, copia la dirección de memoria de esa variable. Entonces la función va a trabajar sobre donde está alojada la variable, la va a modificar. Entonces se referencia a la función a una posición de memoria. En vectores estamos directamente dándole la posición de memoria. Entonces vamos a modificar ese vector original en su posición de memoria. Es un pasaje por referencia. Eso en el apunte de funciones, creo que el apunte 1.2 está mejor explicado, más detallado. Veamos un ejemplo de pasaje de vectores a funciones. Definimos el tamaño del vector como 6, declaramos el prototipo de la función. El prototipo de la función decimos qué elementos va a tener. No hace falta decir int vector. Podemos simplemente en el prototipo declarar el tipo de elemento. Es para que el compilador sepa con qué se va a encontrar. Void, porque no va a devolver nada, no devuelve ningún valor. Función, entero, en cadena, o sea, un vector y un entero. La función lo que va a hacer es tomar un vector de n elementos y un entero a. Declaramos un valor i de variable, ¿cómo se llama esta variable? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de variable? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se acuerdan cómo se llama este tipo de variable? Int, i. Integer. Bueno, Claro, pero en realidad la variable. Había dos tipos de variables, en realidad, que usamos. Este tipo de variable declarada así, Es una local. local. Exactamente, como dijeron los compañeros, es local porque lo declaramos en la función. Si lo declaramos arriba, acá, por ejemplo, va a ser una variable global. Como solo se va a usar en la función, no tiene sentido declararlo de manera global, lo declaramos local. Si lo declaramos de manera global, el compilador va a reservar una posición de memoria para todo el programa. ¿Se usa o no? Y no tiene sentido. Si lo usamos de forma local, solo se va a generar a alocar memoria cuando se llama la función. Entonces, bueno, declaramos la variable i y vamos asignando, modificando los valores. Vamos a decir que cada elemento del vector se va a duplicar. Entonces, el vector i va a ser el doble. Y a lo va a cambiar a 8. No importa lo que sea, va a decir que vale 8. Entonces, vamos a la función main. Declaramos el vector, una variable vector, un entero i y un a que vale 3. Entonces, decimos que de 0 a n, ¿qué va a pasar con el vector? ¿Qué números le va a asignar? Acá, 0, la primera posición. Le va a asignar el número de i. Claro, su posición en el índice. El elemento va a ser la misma posición del índice. Exactamente. Va a llamar a la función y después va a imprimir los resultados. ¿Qué creen que va a imprimir la primera sentencia de printf con valor de a? ¿Qué va a devolver? De la constante a. Perdón, del entero a, no es constante. De la variable a. Llamó a la función primero, ¿no? Ejecutó esto con vector. Con a, ejecutó esto. Y después imprime el valor de a de nuevo.
¿Qué piensan que va? Claro. Nosotros vamos a declarar un entero A igual a 3 y un vector con cada elemento igual al número de índice, ¿no? Y después vamos a llamar a esta función, donde toma el vector y el entero A. Se ejecuta la función y después le decimos que nos imprima el valor de A de nuevo y el valor del vector de nuevo. ¿Cómo creen que va a hacer este valor de A ahora? Lo declaramos como 3 y después llamamos a la función. ¿Qué valor va a tomar ahora? ¿No sigue siendo 3, profe? Claro, sigue siendo 3. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos una copia del valor de A, que es 3. Entonces, toma el valor A, dice que vale 8 y nada más. No lo guarda en memoria, no retorna 8, no hace nada. Solamente dice que A vale 8. Pero como le pasó una copia del valor, el valor original de A sigue siendo A. Si queremos pasar la posición de memoria, deberíamos hacer esto. Pero nada, esto para que lo vean nomás, después lo vemos en un par de clases más. Lo vamos a hacer así. Ahí le pasamos la posición de memoria de A y la función, si está preparada para eso, va a modificar el valor de A. Como solo pasamos el valor, no va a hacer nada. ¿Y qué creen que va a pasar con Beck? O sea, con este segundo printf. ¿Qué creen que va a imprimir ahora? Una vez que llamó la función Beck. Va a multiplicar los valores dentro del vector, ¿no? 0, 1, 4. Exacto, lo que... sí, por orden debería declararse antes que el main. Igual el compilador lo va a interpretar. Pero sí, es más prolijo declararlo antes que el main. Antes del main. Va a ser eso, como decía el compañero. Va a devolver el vector duplicado. Porque estoy pasando la dirección de memoria del comienzo del vector. Entonces es un pasaje por referencia de memoria del vector. Y acá lo va a modificar el vector en sí. Ya el vector original no va a existir más. Ahora lo vemos igual en el compilador. Bueno, como digamos recién, A se copia el valor y B se pasa la dirección de memoria del comienzo del vector. Es un puntero a la dirección de memoria del comienzo del valor del vector. Como pasamos la dirección de memoria del vector, podemos omitir de decirle a la función cuál va a ser el tamaño del vector. Porque no lo va a saber, porque solo le vamos a pasar dónde comienza, no cuando termina. Ahí falta algo, Nicolás, a esa expresión que pusiste, para que esté completa. Deberías pasarle exactamente eso, la primera dirección de memoria. Que es lo mismo que el nombre de vector, es equivalente. Entonces, como le pasamos la dirección de memoria y no el tamaño, no sabe cuál es el tamaño, no tiene sentido pasarle el número n a la función. Podemos omitirlo. Va a funcionar igual, pero lo omitimos y va a ser más legible el programa. Entonces no va a saber cuándo termina, va a saber dónde empieza. Cuando termina lo va a determinar el tamaño del vector. Esto es algo anecdótico, pero es lo que digamos que se puede hacer en C. C nos permite leer más allá de un vector, cosa que está mal, porque por algo declaramos un tamaño del vector. Entonces, nosotros podemos acceder afuera del tamaño del vector y podemos estar accediendo a posiciones de memoria que están ocupadas por otro proceso de la computadora o del dispositivo, puede estar ocupada por otra variable, por basura, por lo que sea. Algunos sistemas operativos, todos los sistemas operativos de ahora, lo que hacen es, cuando uno se quiere leer fuera de la memoria, se impide.
Se corta el proceso ese para que no acceda a memorias prohibidas, a posiciones prohibidas de memoria. Si ejecutamos esto, nos va a tirar un valor. O puede ser 0 o puede ser basura, puede ser cualquier byte. Esto lo podemos probar después. Bueno, ¿alguna duda de lo que fuimos viendo? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de ejemplo. Bueno, vamos a repasar un poco lo que vimos en el ejemplo que vimos hoy. Así lo refrescamos bien y se entiende por completo. Eh, Perdón, Cruz, decir que dé un repaso de todo o de algo en particular. Rápido. Lo podemos ir viendo en el ejemplo, lo que fuimos viendo hoy en la clase. Esto es lo que vimos hoy en clase, ¿no? Y usamos todo. Acá usamos funciones, usamos vectores, los declaramos, los ingresamos. Entonces, lo que vimos hoy es que un vector es... Ah, está bien, Pablo. Lo que vimos hoy, vamos a hacer un resumen muy rápido, fue cómo los vectores se manejan en C, ¿no? Vamos a ir viendo el ejemplo, igual la clase está grabada, así que tranquilo. En C los vectores, a diferencia de Python, no los declaramos directamente como una lista y ponemos los valores. Tenemos que decir qué tamaño va a tener y tenemos que declarar elemento por elemento. Entonces, en el ejemplo que vimos hoy, teníamos que declarar 3 vectores, 3 cadenas de texto con 30 elementos. Entonces lo que hacemos va a ser ingresar 3 cadenas de texto con 30 elementos, con estas funciones. Para eso declaramos los vectores acá. Char text1 va a ser un vector de caracteres de 30 elementos. Text2 va a ser un vector de 30 elementos y 3 lo mismo, un vector de caracteres de 30 elementos. Los ingresamos con la función fgets a la variable por teclado y después los pasamos a una función. Acá. El resultado va a ser una función que le pasamos los 3 vectores. ¿Qué estamos pasando acá? Directamente las posiciones de memoria de inicio del vector. Text1, text2, text3. Entonces va a buscar dónde está alojado este vector, el segundo y el tercero. Y cuando vamos a la función, en el prototipo decimos que va a ser un vector de caracteres, no le decimos el tamaño, no decimos 30, porque no hace falta, porque lo pasamos en tamaño de inicio. Y si queremos usarla para un vector de otro tamaño, nos va a servir también. Entonces, en el prototipo de la función declaramos los 3 vectores y después, cuando definimos la función, acá lo que estamos haciendo, por ejemplo, en un nuevo vector llamado concat, que concatena los 3 elementos, vamos a definirlo a la vez, que lo declaramos. Acá lo declaramos y acá lo definimos. ¿Cómo lo definimos? Con el primer elemento de cada vector. Es decir, el elemento 0 del vector 1, el 0 del vector 2 y el 0 del vector 3. Estamos haciendo lo que vimos hoy, que podemos definirlo durante la declaración.
Y después lo imprimimos como un string. Con este código de formato, imprimimos directamente la concatenación. Después lo demás es lógica de C, ¿no? Que la complejidad del ejercicio. Esto excede vectores, es simplemente lógica que tenemos que pensar. Si vamos a usar en cada lógica para comparar elemento a elemento, yendo de elemento a elemento del vector. Elemento 0, el 1, el 2, comparar uno con el otro, y después siguiendo la lógica de los while, de los if. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo pasamos por referencia un vector a una función. Ahora podemos ver un ejemplo que modificamos el vector. Acá no se modifica, solamente creamos un vector nuevo. Exactamente, Bruno. Si querés iniciar en el sentido de asignarle un valor a la posición 3, directamente pones vec2. Si vos, o sea, vos pones vec2, por ejemplo acá, texto 1, cuando llega el número 2, bueno, acá lo voy a comparar, pero si querés asignar un valor, directamente se lo asignás. Con lo que haces con el ampersand es acceder a esa posición de memoria en particular, por si querés después hacer alguna otra operación con esa posición en particular. Que puede ser, por ejemplo, no sé, pasar una función con un puntero que solo use esa posición de memoria. Si no, solo usas vec2 para modificarlo. Ahora podemos ver un ejemplo que hacemos esto, que modificamos un vector. A ver. Vamos a hacer, por ejemplo, del TP2, que es de esta unidad. eh, Vamos a ver el ejemplo de lo que hace es. No, el 2, espera. No, producto escalar. Vamos a ver el número 4, que lo que hace es desplazar. A ver, déjame ver bien. Si vamos al ejercicio 4, el TP2. Obviamente no voy a hacer todos los puntos que tienen que hacer en el TP, que es la forma de hacer ordenadamente un código. Vamos a directamente para entender la lógica y lo que vimos hoy de vectores. El punto 4 nos pide que, dado un arreglo de n elementos, escribir un programa que permita desplazar los elementos del arreglo una posición a la derecha, de tal forma que el primero pase a la segunda, el segundo a la tercera y así sucesivamente. Y el último a la primera. Esto lo que hace va a tener que modificar el vector. Vamos a modificar un vector para que de estar así pase a estar así. Ya le repito, solamente para entender el funcionamiento de vectores, no para completar el trabajo práctico como tienen que hacer. ¿Se ve el compilador? Sí, profe. Sí, bueno, vamos a declarar las bibliotecas. Eh, Creo que esta sola vamos a usar. Entonces,
Vamos a dejar una función que se llame desplazar, que no va a retornar nada, porque lo que tenemos que hacer es modificar un vector. No vamos a devolver ningún resultado. Y vamos a tener que ingresar qué variables se le ocurre que hay que ingresar en la función, qué parámetros va a utilizar la función para hacer lo que dice el enunciado, desplazar un vector, los elementos de una posición a la derecha. Claro, en realidad no se llama temporal, sería una variable local, pero esas todavía no las declaramos. ¿Qué parámetros tomaría esta función para poder hacer lo que pide el enunciado? El enunciado, recordemos que es Profe, sí, puede ser que le tengas que pasar, o sea, hacer una variable la cual le pase digamos, que sirva para pasarle lo que sea el arreglo y otra para la cantidad de elementos que tenga. exactamente, eso. Necesitamos esas dos variables. Una es el vector, el arreglo que te queremos modificar, porque lo que va a hacer esta función es modificar el vector o el arreglo. Entonces vamos a pasarle la función de enteros, el parámetro del vector de enteros. ¿Y cómo lo pondríamos como parámetro? Int, int vector y las llaves. Muy bien, eso mismo. Le tenemos que aclarar qué tipo de vector va a ser. Va a ser un entero y no declaramos el tamaño porque no lo sabe por la posición de memoria. ¿Y después qué más tenemos que declarar? la- una variable en la cual almacene el número de la cantidad de elementos que va a tener. Claro, puede ser un entero que llame ent. Bueno, ahora viene lo que es la lógica en sí del programa. Tengo que correr todos los elementos a la derecha y el último pasa a ser el primero. ¿A alguien se le ocurre una idea? Es decir, vamos a escribirlo acá arriba. Tenemos tengo que hacer esto. Puede ser que tengas que hacer un for y dentro del for un if. ¿Y el if para qué sería? eh, para... Oh, si se me había ocurrido. No, tranqui, pensémoslo y lo vamos haciendo. Sí, para ir pasando los valores. Claro, el for Pero está bueno, bien porque tenemos que leer de claro, hay un que elemento a leer. la vez. Pero el if Claro, lo que hacemos en el if es evaluar una condición. claro. Vamos por el for, por ejemplo. Tenemos un for, verá que
¿Por qué valor empezamos en el for? ¿Por el comienzo del vector, por el final del vector? Tenemos que correr todos un valor a la derecha. El 1 al 2, el 2 al 3. Imaginemos que corremos el 1 al 2, ¿no? Decimos que, bueno, for i es igual a 0. Vamos a aclarar la variable local i menor a n, que lo pasamos como parámetro, y más. Y acá, ¿qué podemos hacer? Esta vez hacemos así, por ejemplo. Por ejemplo, si hacemos así. ¿Qué les parece? ¿No quedaría mejor al revés? Al revés, i es igual a i más 1. Vamos a decir que, por ejemplo, si sería al revés, por ejemplo, diríamos que, vamos a poner al revés. Vamos a evaluar el ciclo for. Empieza con 0, vector 0, imaginemos que es este vector, ¿no? Después lo llamamos. Es el 1. Va a ser igual a vector i más 1, o sea, va a ser igual al 2. Queda mal, profe, porque se guardaría el número 2 en el 1. Claro, estamos corriendo a la izquierda en realidad. Y tenemos que generar esto. Si no estaríamos corriendo a la izquierda de los números. Acá tenemos que correr a la derecha. ¿Se entendió? O sea, acá lo que estamos haciendo es decir que el elemento 0 va a ser igual al elemento 1. Entonces, estamos moviendo a la izquierda los números y el enunciado nos pide moverlos a la derecha. Entonces, supongamos que tenemos así. ¿Qué estaría haciendo ahora esto? Se estaría guardando el 1 en el 2. Pero Claro, tenemos que usar una variable temp para poder guardar el 2 y para no perder ese número, digamos. exactamente. Porque si no, vamos a reemplazar el número 2 por el 1 y ya se nos perdió ese valor, ya no lo tenemos más. Y como estamos trabajando con posiciones de memoria, lo perdimos. Entonces, como decía el compañero, vamos a declarar una variable temporal, temp, aus, como lo quieran decir, que a qué podría valer. Bueno, por ejemplo, la declaramos, ¿no? La inicializamos con 0. Y hacemos algo ahora con esta variable temporal. Las tenemos que usar para guardar el valor que estamos por reemplazar con el número que decía anteriormente. Bueno, entonces la guardamos con temp, es igual a, en realidad lo tenemos que hacer adentro del ciclo for. Y después con ese temp, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? Lo guardamos acá, ¿no? Perdón, así. Guardamos el número 2 en una variable temporal. Reemplazamos el 2 por el 1. Mira, el 2 que lo hacemos.
que estaba acá. Lo deberíamos pasar al 3, pero ahí ya no usaríamos un ciclo for, deberíamos escribirlo acá abajo. Vector i más 2 es igual a temp. Pero no tiene sentido porque no estamos usando una función de bajo costo computacional, estamos directamente escribiendo sentencias lo que tienen que hacer. Deberíamos usar un ciclo for que nos dé, que nos lo haga directamente iterando. Una manera de hacerlo, hay miles, una sencilla es, podemos hacer algo así. Nosotros tenemos este vector, ¿no? Original. Y queremos hacer esto. Cada elemento que movamos, vamos a estar borrando otro. Y lo podemos guardar en un temporal, pero ese temporal después lo tenemos que usar para reemplazar el siguiente hasta llegar al último, pasar al primero. Lo que podemos hacer si no es este vector, dejarlo así. Dejar un espacio en blanco. Moverlos todos. Este pasa a este, o sea, el cuarto pasa acá, el 3 pasa, o sea, sería una cosa así. Profe, ¿a eso se refiere a ponerle, a usar como un índice de i menos 0, menos 1, digo, i menos 1, como para guardar el último índice? Para guardar el último índice, sí, también acordate que le pasamos el tamaño del vector a la función. Ya se lo pasamos como un entero. Ya tenemos ese dato, pues se lo pasamos. Sí, sí, pero estando más seguro para guardar el último dato del vector, usamos i menos 1, que eso nos daría el último dato del vector. Eso es en el último ciclo for. Nos da ese valor. N menos, en realidad sería, sí, N menos 1. Lo que podemos hacer directamente, si queremos el último dato del vector, por ejemplo, si son 5 elementos, lo que podemos usar es el tamaño del vector menos 1 para llegar al último elemento. Entonces sería N menos 1. Y lo guardamos de entrada. Ya sabemos que la última posición es la posición, no sé, la posición 5 es un vector de 5 elementos. Entonces la posición última va a ser la posición con el índice 4. Entonces es n menos 1. Y menos 1 sería en realidad dentro del ciclo for. Entonces, por ejemplo, si dejamos un espacio en blanco, guardando previamente el número 5 para no perderlo, como decía el compañero, en una variable temporal, corremos todos, tranquilos de que no se va a borrar ningún dato, porque siempre queda un hueco, y al final de todo, recuperamos el valor que perdimos antes. Y lo almacenamos en un valor temporal. ¿Se entiende más o menos? ¿Podría volver a explicarlo? Claro, nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que transformar esto en esto. Correrlos todos una posición a la derecha. Si yo los corro así nomás, voy a perder valores. Porque si yo muevo el 1 al 2, perdí el 2. Y ya está, no puedo correr el 2 al 3. Entonces tengo que poder correr los datos sin perder información. Una manera de hacerlo O sea, es, sí, profe, arrancaríamos a correr de atrás para adelante. exactamente. O sea, guardaríamos el último número y empezaríamos a correr desde el último número que tenemos hasta el primero
y en el primer lugar que nos quedaría libre, después de correr todos, pondremos el número que guardamos. Exactamente. No sé quién habló, pero es así. Arrancamos de atrás para adelante. Es decir, empezamos moviendo. ¿Cómo es tu nombre? No estoy viendo el chat. Martina, Martina. Es como dijo Martina. Arrancamos del último número, en realidad era el último. O sea, arrancamos del último porque lo guardamos en un temporal para no perderlo. Después empezamos a correr el 4 a la última posición. Después corremos el 3, el 2, el 1. Y nos queda en la la primera posición libre y ahí recuperamos el 5 y lo podemos abordar. Otra forma es, como dice Nicolás, creamos otro vector, lo copiamos ahí y listo. Y fin del problema. Se puede hacer, pero ¿cuál sería el inconveniente con respecto a esta forma? Que ahí ya no es por valores, por referencia. O sea, no modificarías el array original. Podés modificarlo si, por Tal vez. ejemplo, creás otro vector auxiliar y lo copias en el vector original. Entonces creás un vector auxiliar con estos números y al vector original le copias el vector auxiliar. Ahí lo estás pasando por referencia. Pero ¿cuál sería el inconveniente? Estamos usando más espacio en memoria al pedo, digamos. Claro, estamos usando mucho costo computacional y espacio. Estamos usando dos ciclos for, es decir, un ciclo for para generar un vector nuevo y un ciclo for para copiarlo. A ver, dos ciclos for no es nada, no tiene sentido, pero estamos gastando eh, eh, potencia de cómputo sin sentido, porque lo podemos hacer más simple, más liviano, más optimizable. Por eso en C, como decíamos en la primera clase, es un lenguaje que permite llegar al detalle de las cosas y hacerlo lo más eficientes posibles. Capaz que en Python uno no sabe bien lo que está en el fondo, si es tan eficiente o no. Acá podemos ver el costo computacional de cada cosa. Entonces, esa es una solución, se soluciona el problema con un costo alto. Entonces, volviendo como decía Martina, tenemos que correr de atrás para adelante todos los valores. ¿Cómo replantearíamos el ciclo for? Puede ser lo mismo, pero con la diferencia de que en lugar de ser i menor a n, sea i menor a n más 1. Claro, pero el ciclo for siempre, el primer parámetro, ¿qué es? ¿Por dónde empieza? Profe, ¿me escucha? Sí, ¿Podría ser que I es igual a N? exactamente. Empezamos con, declaramos E y no declaramos, es igual a N, porque arrancamos desde el final. Depende, si N es la cantidad de elementos, tenemos que arrancar de N menos 1. Ahora, si N es el número de índice, es directamente N. Recordemos que la diferencia entre posición e índice. Pero supongamos que es el índice. Entonces, en el índice n es el último elemento del vector. El segundo parámetro del for, ¿cuál era? La condición de cumplimiento. ¿Qué tiene que pasar para que se siga ejecutando el for? I Que menor a I n. sea igual a cero. El último, ¿cómo fue? Que I sea igual a cero. No, igual no, porque nunca va a ser igual. O sea, si es igual a cero, nunca se va a ejecutar, porque nunca va a ser igual a cero. Es por ahí, pero no que sea igual. Que sea menor.
menor a 0 no, pues sería negativo. Que sea mayor a 0. O sea, si queremos que vaya de atrás para adelante, siempre i, para que se siga ejecutando, tiene que ser mayor a 0. Va a empezar con, no sé, 5, 4, 3, 2, 1, y ya está, el 0 no lo ejecuta. Como siempre que veíamos el for, era con i menor a n. Porque iba adelante del 0 al n. Ahora si vamos del n al 0, invertimos la sentencia. O sea, va a ser n, n-1, n-2, n-3, 0. Siempre y cuando i sea mayor a 0, empieza en n. Siempre y cuando i sea mayor a 0, va a ejecutar la sentencia. Y para que vaya atrás para adelante, ¿qué tenemos que hacer con la cuenta? ¿Cómo avanzar? Y menos menos. Exacto, i menos menos. Entonces acá, ¿qué queremos decir? Que i va a empezar en n, que después vamos a ver cuál es, se va a cumplir siempre y cuando i siga siendo mayor a 0 y va a ir restando de a 1. Entonces va, si son 5 elementos, va a ser, por ejemplo, el índice 4 sería, ¿no? Índice 4, 3, 2, 1, el 0 ya no lo va a ejecutar porque no se cumple esta condición. Y va a restar de a 1 con esto. Entonces acá está yendo de atrás para adelante. La diferencia de adelante para atrás, que es el que vemos siempre, es esta sentencia. Acá estamos yendo perdón, de atrás para adelante, del principio para el final. De 0 a n. Acá estamos yendo de n a 0. Estamos disminuyendo un valor cada vez. Y acá estamos subiendo un valor cada vez. Bueno, entonces estamos yendo de atrás para adelante. ¿Qué podemos hacer ahora? Perfecto, guardamos el valor de última posición. ¿Dentro del for o fuera? Si guardamos dentro del for lo va a hacer siempre. No tiene sentido. Lo podemos hacer fuera. Vamos a decir que es igual a la última posición. O sea, ahí. Acá estamos guardando la última posición del vector, es decir, el 5. Lo estamos guardando en un espacio, en un número temporal, porque si no lo perdemos. Pero dentro del ciclo for, ¿qué hacemos? Que hasta ahora fue complicado. Algo así, Ignacio. Es por ahí, más, sí. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Claro, vector i va a ser el primer, si i vale n, va a ser el último elemento del vector. O sea, va a ser el elemento quinto del vector. El elemento quinto del vector, o sea, vector i, que cuando n empieza va a valer, en este ejemplo, 5, ¿a qué va a ser igual? Siguiendo el enunciado. A vector
Vector menos i. A i menos 1. Al vector de índice i menos 1. Es decir, n igual, imaginemos que n vale 5. Vector de 5, en realidad 4, ¿no? 0, 1, 3, 4. N vale 4. Vector 4 va a ser este espacio, de acá. Está el 5, todavía no lo borramos. El 5 lo guardamos en un temporal. Entonces, el espacio este, el elemento este, va a pasar a valer el elemento i menos 1, o sea, el elemento 4 menos 1, 3, este. Entonces, el vector va a quedar de esta manera. Así va a quedar. El 5 se fue, porque lo reemplacé por el i menos 1. ¿Se entiende más o menos? Cuando i valga 3, entonces 0, 1, 2, 3, va a tomar el valor de i menos 1. O sea, vector 3, que va a ser igual a 4, va a valer vector i menos 1, o sea, 2, que va a valer 3. Entonces el vector va a empezar a valer este. ¿Así hasta cuándo? Hasta que i valga 1. Hasta acá. Entonces esto va a quedar así. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa ahora? Nos falta algo. Hay que devolver el valor que reservamos al principio. Exactamente. Hay que recuperar el valor que reservamos. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser que ponga vector i menos n igual a temp. Vector i menos n igual a temp. I va a valer 1, n va a valer 4, va a ser vector menos 3. No, no existe. Que hay una manera mucho más sencilla para Sería definir. vector i igual a temp. Ya salimos, vector i, acá acordémonos que i la declaramos interna al for. Acá ya no va a existir. Además, i va, Sería I menos vector de i 1. menos 1. claro, como dice ahí Bruno, exactamente, vector 0, el primer elemento, este elemento, va a ser igual al que guardamos antes. Entonces, el 5 lo guardamos en temp, hicimos todo el proceso y ahora recuperamos el 5. Pero así, vamos a probarlo. Che, Vamos a, profe, pregunta, igual no había otra forma de hacerlo en la que se use en el proceso for, se use el temp. O sea, dentro del proceso for, que esté el temp también. Creo que había otro método para hacer esto usando siempre la variable temp. sí, puede haber otra forma que vayas usando siempre el temp dentro del for y lo vayas corriendo de una vez por vez. Puede ocurrirse de otra manera. A mí se me ocurrió esta como la más sencilla para no andar modificando siempre una variable temporal. Pero, te digo, en C siempre hay más de una solución. ¿Cómo pensás que puede ser con el temp? Ah, si quiere, no, siga, después lo pruebo. Bueno, Porque puedes creo que tenía probarlo. anotado Lo que haces método. el temp es un swap. Lo que haces es swap. Es lo que hicimos con el último valor, lo haces todo el tiempo. Vas corriendo el valor de una vez. eh, el tema es como lo haces dentro de un ciclo for. Pero, pero sí, puede llegar a hacerse así también.
Ya te digo, esta no es la manera en piedra que se hace. Siempre hay que buscar la manera de menor costo computacional. O por ejemplo, si llamamos a esta función, vamos a agregar un vector, vamos a llamarlo vec1, lo podemos definir directamente acá, vamos a decir que valga como el de arriba, 1, 2, 3, 5. Vamos a llamar a la función, primero vamos a imprimirlo, para ver cómo es. Eh, son 5 elementos. Bueno, vamos a la función. Y acá como estamos trabajando el, con el índice, no con la cantidad de elementos, ¿qué número deberíamos pasarle a la función? ¿El número de cantidad de elementos, o sea, el número 5 o cuál? ¿Y no es el n? Claro, ¿y n qué valor le vamos a dar? Estamos llamando a la función ya hay que darle un valor. Que podemos aclararlo acá, por ejemplo. Vamos a llamarlo así. 4, exactamente, porque va a ir acá estamos usando un ciclo que va del índice 4 al 0, o sea, 4, 3, 2, 1, 0. Si ponemos 5, nos estamos pasando 1. Luego vamos a imprimir el vector para ver qué nos trae. Bueno, vamos a decir un morfenado. Che, profe, veo que no usa en algunas cosas las llaves. ¿Eso se puede omitir la No, llave en si es realidad, solamente una línea de código? no las uso porque es una sola línea de código. En algunos ejemplos van a ver que no tienen las llaves. Pero tiene que estar indentado, o sea, tiene que Sí, estar editado con el sí. tab, digamos. Claro, no es Ah, dale. editado para el compilador, al compilador no le interesa. Yo puedo poner así, No, sí es pero para mejor elegibilidad, para leer claro, para ser más mejor la legible. persona. Todavía más legible sería si hacemos así. Pero bueno, nada, es para hacerlo rápido ahora y no ocupar tantas líneas. Pero lo ideal sería más prolijo hacerlo así, con las llaves. Como es una sola línea del for, no pasa nada. Pero si usas más de una línea ya te tira error. Sí, te tira error Ah, porque nunca está cerrando el ciclo for.
Ah, dale, dale. Quería saber eso nomás. Abril preguntaba si lo que dice arriba hay que hacerlo en todos los números. Claro, esto lo hace una vez por elemento del vector, el ciclo for. Va de atrás para adelante con todos los elementos del vector. Acá me dio un error muy pavote, ya en la hora, perdón por la hora, me olvidé poner los corchetes. Punto y coma es algo. Bueno, entonces, primero voy a imprimir este valor, y después vemos que imprime después. Oh, perdón. Vamos a poner, no se entiende nada. Vamos a imprimir un salto de línea. No, perdón. Salto de línea después del for. Ya he quemado. Después del for. Ahí. Ustedes imagino que también. Y acá, perdón, me equivoqué. Hasta el tiene que ser menor a 5. Cuando llega a 4, corta. Entonces, se imprime todo. Ponemos un salto de línea para entender lo que nos está imprimiendo. Y después se imprime el vector de nuevo. Entonces nos imprimió lo que declaramos acá, 1, 2, 3, 4, 5, y después llamamos a la función, transforma el vector, es decir, lo modifica, y nos imprime el vector de nuevo, modificado. Ese mismo vector, lo modificó en la memoria. Más o menos, ¿se entendió? Sí, sí, profe, se entendió. Bueno, buenísimo. Listo. Perdón, nos pasamos un poco. Ahí les paso el código. Ojo, este no es el ejercicio del TP. TP creo que lo pide devolver como un resultado aparte, no como el mismo vector. Y nos pide hacer toda la parte formal del código, ¿no? Hay que escribir la estructura, hacerlo en papel. Esto para que tengamos una idea de cómo funcionan los vectores y cómo se lo llaman a la función. El TP es más completo. Bueno, listo por hoy. Voy a parar la grabación. Debería estar esta semana. Lo hablo con Juan Manuel cuando está el primer homework. Esta semana ya debería estar el primer homework y, y el tutorial ¿cómo es? El tutorial para instalar el Visual Studio Code. ¿No va más? Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos. Cualquier cosa en el Discord, úsenlo, práctico. Y bueno, intenten hacer los ejercicios. Hola, Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. hola, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Saludos. Hola, Chao. ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, sí. ¿Cómo estás? Gustavo soy. Gustavo Croce. Ah, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy buena la clase.